Hola a todos. Cuando intentamos describir un gas en la naturaleza, un modelo muy sencillo y que es muy efectivo en muchas ocasiones es el modelo del gas ideal. Ningún gas se comporta realmente como un gas ideal, pero en muchas circunstancias se comportan de una forma muy parecida a lo que sería un gas ideal. Y la ecuación de los gases ideales es la siguiente. Esta es la ecuación de los gases ideales, que también se llama ecuación de Clausius-Clapeyron. En la ecuación aparece la presión. Ya sabéis que en el Sistema Internacional de Unidades la unidad que se utiliza para la presión es el pascal, pero que se utilizan muchas otras. La atmósfera, por ejemplo, el milímetro de mercurio, el bar, etc. V representa aquí el volumen que ocupa el gas. Sabéis que la unidad del Sistema Internacional para el volumen es el metro cúbico, que el Sistema Internacional también acepta el litro y que hay más. N es la cantidad de sustancia. Y sabéis que en el Sistema Internacional la cantidad de sustancia se mide en moles. El símbolo que se utiliza es mol. T es la temperatura absoluta. Y esto es importante. El Kelvin es una de las unidades de temperatura absoluta que existen, pero es que no hay muchas más. El Rankine sería otra, pero el Fahrenheit o el Celsius, eso no son unidades de temperatura absoluta. Es decir, no podéis poner una temperatura medida en grados Celsius o en Fahrenheit en esta ecuación. Estaría mal. Y eso es así porque ninguna de ellas es absoluta, porque no tienen el cero en la temperatura más baja posible. Nos falta la R. La R es lo que se conoce como constante de los gases. Y tiene un valor universal que se puede expresar como 0,082 si lo medís en atmósferas por litro partido Kelvin por mol. Pero que en el Sistema Internacional sería aproximadamente 8,3 pascales por metro cúbico partido Kelvin por mol. Bien, ¿es esta la única manera de escribir la ecuación de los gases ideales, la ecuación de Clausius-Clapeyron? No, en realidad no. Veréis, hay otra. Y cuando digo hay otra, quiero decir que en realidad hay muchas más. Veis que aquí he cambiado dos de las letras. He cambiado N y he cambiado R. N por una N mayúscula y R por K. Estas magnitudes son realmente magnitudes microscópicas. Nos están hablando de la parte pequeña, porque N es el número de partículas. Las partículas pueden ser moléculas, o pueden ser iones, o pueden ser átomos. Cuando hablamos de gases, normalmente son gases inertes y por lo tanto son o moléculas o átomos. Si un gas está compuesto de iones,
ya tenemos lo que se llama un plasma, y los plasmas se comportan de maneras peculiares. Y luego tenemos K. K es la constante de Boltzmann, por uno de los padres de la mecánica estadística. Y ahora os podríais preguntar cuál es la relación que existe entre unas y otras. Y la respuesta es muy sencilla. Si comparáis las dos ecuaciones, tenéis por un lado P por V igual a nRT y P por V igual a N mayúscula KT. Eso quiere decir que necesariamente N por R es igual a N por K. Es decir, hay una relación entre esas cuatro cosas. Pero es que nosotros sabemos que hay una relación entre el número de moles, la cantidad de sustancia, y el número de partículas. Y es tan sencilla como decir que el número de moles es el número de partículas entre el número de Avogadro. Esa es la definición de mol. El número de Avogadro sabéis que es aproximadamente 6,02214 por 10 elevado a 23. Es eso. Ahora, si sustituimos eso arriba, fijaos lo que ocurre. Caramba, desaparece N y por lo tanto la constante de los gases, el número de Avogadro y la constante de Boltzmann están relacionadas. Si sabéis dos de ellas, podéis encontrar la otra. Ahora, vamos a ver lo que implica esta ley. Y para eso vamos a estudiar casos concretos. ¿Qué ocurre si tenemos que N es constante? No cambia con el tiempo, y además ocurre que la temperatura es constante. Que N sea constante quiere decir que no está entrando gas ni está saliendo gas, y también quiere decir que no se están produciendo reacciones químicas. Tenemos el mismo número de partículas al principio y al final, y que la temperatura sea constante quiere decir que hay algo que mantiene el sistema siempre a la misma temperatura. Pues cuando ocurre eso, según la ley, P por V tiene que ser constante. Y esto, históricamente, se encontró antes que la ecuación de Clausius-Clapeyron y tiene un nombre, se llama ley de Boyle-Mariotte, por Robert Boyle y Edme Mariotte. Y perdonadme si no pronuncio correctamente el nombre francés o el nombre inglés. Ahora, ¿qué significa esta ley? Esta ley significa que cuando P se hace más grande, para que el producto sea igual, V tiene que hacerse más pequeña. Y cuando P se hace más pequeña, V se tiene que hacer más grande. P y V son inversamente proporcionales. ¿Es la única ley sencilla que podemos extraer a partir de nuestra ecuación? No, hay más. Vamos a suponer que la temperatura es constante y que además la presión es constante. Entonces ocurre una cosa. Sabemos que P por V es igual a N por R por T. Si llevamos todo lo que no es constante a un lado, todo lo que no es constante a un lado y todo lo que sí es constante al otro, eso es constante,
Y eso tiene un nombre. Se llama ley de Avogadro, por Amedeo Avogadro, el italiano que propuso por primera vez esta ley. Y esto lo que quiere decir es simplemente que si n se hace más grande, entonces el volumen se hace más grande. Y si n se hace más pequeña, el volumen se hace más pequeño. Es decir, si aumentamos la cantidad de moléculas de gas, el gas ocupa más volumen. Y si quitamos moléculas, el gas ocupa menos volumen. Esto se llama, eso por supuesto, fijando la presión y la temperatura. Y eso quiere decir que N y V son directamente proporcionales. Es decir, en el caso anterior eran inversamente proporcionales y en este son directamente proporcionales. Hay dos leyes más que tienen nombre, pero las dos siguientes, depende de a quién le preguntéis, pueden recibir nombre de ley de Charles, de Gay-Lussac. Por cierto, es un solo nombre, era solo una persona. O primera ley de Gay-Lussac, ley de Charles, hay varias combinaciones. Lo importante es que entendáis qué es lo que significa, así que los nombres los podéis mirar, pero lo importante es lo que viene ahora. Vamos a suponer que n es constante, es decir, que no entra gas, no sale gas y no se producen reacciones químicas que cambien el número de moles. Constante. Y además vamos a suponer que, por ejemplo, V es constante. Pues se puede razonar a partir de esta expresión de manera parecida, como hicimos antes, y se llega a lo siguiente. Se llega a que P partido T es constante. Y eso significa que P y T son directamente proporcionales. Es decir, si P aumenta, T aumenta. Si P disminuye, T disminuye. Ojo, decir que sean directamente proporcionales no es decir simplemente que cuando una crece, la otra también, sino que cuando una crece una cantidad, por ejemplo, el doble, la otra también crece el doble. Si una crece el triple, la otra también crece el triple. Fijaos que esta ley es bastante intuitiva. Imaginad que tenéis un recipiente cerrado, imaginad que tenéis una cantidad fija de gas dentro de ese recipiente e imaginad que calentáis ese recipiente. Por la teoría cinético-molecular de la materia, sabéis que si calentáis un recipiente, las partículas que hay dentro se van a mover más rápidamente. Pero moverse más rápidamente implica que chocan más veces y con más fuerza, quiero decir, contra las paredes del recipiente. Y eso equivale a decir que la presión sube. Es decir, esta ley, que parece tan salida de ningún sitio, es muy intuitiva. La mayoría de las leyes de los gases se parecen bastante a lo que esperamos por nuestra experiencia cotidiana. La última ley que quiero mencionar es la última combinación interesante que nos queda, que es que n sea constante y si antes era V, ahora va a ser P constante. Y el resultado, ya os lo anticipo yo, es que V entre T es constante. Es decir, V y T son directamente proporcionales, que es precisamente lo que nos está diciendo esto, que son directamente proporcionales. Si V aumenta, T aumenta. Si T aumenta, V aumenta. Si V disminuye, T disminuye. Si T disminuye, V disminuye. Básicamente,
Esta es la ley de los gases. Realmente, si sabéis la ecuación de Clausius-Clapeyron, conocéis todas estas leyes, están todas incluidas dentro de ella. Ahora solo tendríamos que aprender a utilizar la ley para problemas concretos, cosa que haremos en otro vídeo.